Capítulo 10. El silencio y el retiro para la piedad. La palabra disciplina ha desaparecido de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros púlpitos y de nuestra cultura. Casi no sabemos qué significa la disciplina en la sociedad estadounidense actual. Sin embargo, no hay otra manera de alcanzar la piedad. La disciplina es el camino a la piedad. Jay Adams. Mi cuento favorito es Una apuesta, de Anton Chejov, un escritor ruso de la segunda mitad del siglo XIX. El argumento involucra una apuesta entre dos hombres cultos acerca del confinamiento solitario. Un barquero rico de mediana edad creía que la pena de muerte era un castigo más humano que el confinamiento solitario porque la ejecución mata de golpe, mientras que el confinamiento solitario lo hace lentamente. Uno de los invitados a su fiesta, un joven abogado de 25 años, discrepó diciendo: «Vivir de alguna manera es mejor que no vivir en absoluto». Enojado, el banquero respondió impulsivamente, apostando 2 millones de rublos a que el hombre más joven no podría durar 5 años en confinamiento solitario. Convencido de su resistencia, el abogado declaró que se quedaría solo 15 años en lugar de solamente 5. Acordaron los preparativos y el joven se mudó a un edificio aparte en los jardines de la gran finca del banquero. No se le permitía recibir visitas ni periódicos. Podía escribir cartas, pero no podía recibirlas. Los guardias lo vigilaban para asegurarse de que nunca violara el acuerdo, pero estaban posicionados de manera que él no pudiera verlos a ellos ni ver a ningún otro ser humano desde sus ventanas. Recibía su comida en silencio a través de una pequeña apertura por la que él no podía ver a las personas que lo servían, o a la persona que lo servía. Todo lo que quería, libros, ciertas comidas, instrumentos musicales, se le concedía por medio de un pedido especial por escrito. El cuento se desarrolla con una descripción de las cosas que el abogado pidió a lo largo de los años y de los comentarios de los guardias, quienes de vez en cuando lo miraban furtivamente a través de una ventana. Durante el primer año podía escucharse el piano prácticamente a toda hora y el hombre pidió muchos libros, mayormente novelas y otras lecturas triviales. Al año siguiente cesó la música y solicitó obras de diversos autores clásicos. Al sexto año de su aislamiento empezó a estudiar idiomas y pronto logró dominar 6. A partir del 10.º año de su encierro, el prisionero se sentaba inmóvil a la mesa y leía el Nuevo Testamento. Después de más de un año de saturarse de la Biblia, empezó a estudiar la historia de la religión y obras sobre teología. Durante los 2 últimos años, su lectura se amplió para abarcar muchos otros temas, además de teología. La segunda mitad del cuento se enfoca en la noche anterior a la fecha límite del encierro del abogado, cuando él ganaría la apuesta al mediodía. El banquero estaba al final de su carrera. Sus especulaciones arriesgadas y su impulsividad habían socavado gradualmente sus negocios. El que alguna vez había sido un millonario lleno de confianza en sí mismo, ahora era un banquero de segunda, y el pago de la apuesta lo destruiría. Enojado por su insensatez y envidioso del que pronto sería un hombre rico que ahora solo tenía 40 años, el viejo banquero decidió asesinar a su adversario e incriminar al guardia por su muerte. Se metió a escondidas a la habitación del hombre, donde lo encontró dormido junto a la mesa y vio una carta que el abogado había escrito para él. La levantó y leyó lo siguiente, y cito: «Mañana a las 12 horas del día recupero la libertad, pero antes de abandonar esta habitación considero necesario decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo, declaro que yo desprecio todo lo que en sus libros se denomina bienes del mundo.
Durante 15 años estudié atentamente la vida terrenal. Es verdad, yo no veía la tierra ni la gente, pero en los libros cantaba canciones, en los bosques cazaba ciervos y jabalíes. En sus libros escalaba las cimas del Elbrus y del Monte Blanco, y desde allí veía salir el sol por la mañana, mientras al anochecer lo veía derramar el oro purpurino sobre el cielo, el océano, las montañas. Veía verdes bosques, prados, ríos, lagos, ciudades, oía el canto de las sirenas y el son de las flautas de los pastores. Tocaba las alas de los bellos ángeles que descendían. Sus libros me dieron la sabiduría, todo lo que a través de los siglos iba creando el infatigable pensamiento humano está comprimido cual una bola dentro de mi cráneo. Sé que soy más inteligente que todos vosotros, y yo desprecio sus libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es miserable, perecedero, fantasmal y engañoso como la fatal Morgana. ¿Qué importa que sean orgullosos, sabios y bellos, si la muerte los borrará de la faz de la tierra junto con las ratas, mientras que sus descendientes, la historia, la inmortalidad de sus genios, se congelarán o se quemarán junto con el globo terráqueo? Ustedes han enloquecido y marchan por un camino falso. Toman la mentira por la verdad y la fealdad por la belleza. Para mostrarles de hecho mi desprecio hacia todo lo que representa la vida de ustedes, rechazo los 2 millones con los cuales había soñado en otro tiempo como si fueran un paraíso, y a los que desprecio ahora. Para privarme del derecho de cobrarlos, saldré de aquí 5 horas antes del plazo establecido, y de esta manera violaré el convenio. Fin de la cita. El banquero leyó estas líneas, volvió a poner el papel sobre la mesa, besó al extraño hombre dormido y, con lágrimas en los ojos, salió silenciosamente de la casa. Chejov escribe: en ningún momento de su vida, ni aun después de las fuertes pérdidas, había sentido tanto desprecio por sí mismo como ahora. Se mantuvo despierto el resto de la noche, llorando. A las 7 de la mañana siguiente, los guardias entraron corriendo para informarle que habían visto al hombre arrastrarse por una ventana, ir hacia la puerta y luego desaparecer. No propongo que nos aislemos de esta manera, y tampoco creo que la Biblia lo propone. Lo que quiero decir al exponer esta historia es lo siguiente. Creo que Chejov explora un lugar en el que todo cristiano a veces sueña vivir. El silencio y el retiro tienen algo atractivo y transformador. Hay momentos en la vida llena de presiones que llevamos en que años de escape a algún lugar oculto parecen deseosamente atractivos. Cuando lo analizamos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de que no sería correcto ni deseable aislarnos de los privilegios y las responsabilidades que Dios nos dio y que involucran a otras personas. La realidad bíblica nos llama a la familia, a la comunión, al evangelismo, al ministerio y a otros aspectos de la vida comunitaria en la iglesia local, en nombre de Cristo y de su reino. No obstante, a veces nuestra alma ansía separarse del ruido y de la muchedumbre para rodearse de silencio, así como tenemos que fraternizar con otros para algunas de las disciplinas de la vida cristiana. De la misma manera, hay momentos en los que debemos apartarnos temporalmente a la disciplina del silencio y el retiro. En este capítulo exploraremos qué son estas disciplinas complementarias. Encontraremos las razones bíblicas para practicarlas y concluiremos con algunas sugerencias razonables para empezar con ellas. Explicación del silencio y del retiro. La disciplina del silencio es la abstención voluntaria y temporal de hablar para poder buscar determinados objetos espirituales. A veces se guarda silencio para leer la Biblia,
meditar en las escrituras, orar, escribir un diario, etc. Aunque no hablemos en voz alta, podemos tener un monólogo interno intencional y bíblico, u oración a Dios. Otras veces puede elegir no decir ni una palabra, sino solo enfocar sus pensamientos en Dios y concentrar su atención en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dejando que su alma descanse en el amor que Él demostró por medio de Cristo. El retiro es la disciplina espiritual de apartarse voluntaria y temporalmente al aislamiento con propósitos espirituales. El periodo de retirar puede durar tan solo unos minutos o unos días. Así como el silencio, se puede buscar el retiro para involucrarse en otras disciplinas espirituales o simplemente para estar a solas con Dios y reflexionar. 3 pensamientos breves antes de seguir profundizando. En primer lugar, piensa en el silencio y el retiro como disciplinas complementarias del fraternizar. Por fraternizar no me refiero a socializar, es decir, a hablar de las noticias, el clima, los deportes, el trabajo y la familia. En el lugar amplio que Dios le dio en la vida, la socialización es una gran bendición y disfrutarla es parte de lo que significa ser humano. Sin embargo, fraternizar bíblicamente incluye hablar de Dios y de las cosas de Dios. Quizá hagamos mucho menos de eso de lo que pensamos, incluso en la iglesia. Sin embargo, el énfasis aquí es que fraternizar requiere interactuar con otras personas, mientras que el silencio y el retiro no. Parece que cada cual se inclina un poco más en una dirección que en otra. Es decir, disfrutamos más de una conversación valiosa con otros cristianos que del retiro o viceversa. Pero ambos tienen un lugar en la vida de un creyente que es consecuente con la Biblia. Sin el silencio y el retiro podemos estar activos, pero ser superficiales. Si no fraternizamos, podemos ser profundos, pero estancarnos. El ser como Cristo requiere ambos términos de la ecuación. En segundo lugar, el silencio y el retiro suelen ir juntos, aunque se diferencian, como vimos en las definiciones anteriores. En este capítulo pensaremos en ellos como una pareja. En tercer lugar, reconocemos que la cultura nos programa para sentirnos cómodos con el ruido y la muchedumbre, no con el silencio y el retiro, y a sentirnos más como en casa en un centro comercial que en un parque. En su libro, Encontrando el eje en un mundo vertiginoso, John Fleming observó: vivimos en un mundo ruidoso y atareado. El silencio y el retiro van mejor con la era del encaje victoriano, los botines altos con broches y las lámparas a querosén, que con nuestra era de la televisión, los videojuegos y los corredores conectados a sus auriculares. Nos hemos convertido en personas que le tienen aversión al silencio y que se inquietan cuando están a solas. Esto se confirma con la incapacidad de muchos para estar solos en su casa o dentro del auto sin encender algún tipo de ruido de fondo. A diferencia de las generaciones anteriores, hoy la tecnología nos permite gozar de los beneficios de las noticias, la música, los contenidos educativos y más cada vez que lo deseemos y donde sea que estemos. Lo negativo es que el encanto y la accesibilidad de estas cosas significan la eliminación de casi todos los espacios silenciosos en nuestra vida. Más que cualquier otra generación de la historia, debemos disciplinarnos a nosotros mismos para disfrutar las bendiciones del silencio y del retiro. Por eso, tenga cuidado de no permitir que el mundo lo predisponga en contra del testimonio bíblico sobre la importancia de estas cuestiones. Razones
valiosas para el silencio y el retiro. Hay muchas razones bíblicas para hacer que las disciplinas del silencio y el retiro sean una prioridad, para seguir el ejemplo de Jesús. Las Escrituras enseñan que Jesús tenía periodos de silencio y de retiro, algunos durante pocos minutos u horas y por lo menos uno durante varios días. Tome nota de estas 4 referencias. 1. Mateo capítulo 4 versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El propósito primordial de este evento fue que Jesús recibiera y venciera las tentaciones del diablo. Sin embargo, notamos que el Espíritu Santo guió a Jesús para que experimentara este encuentro durante un prolongado periodo de ayuno y de retiro. 2. Mateo 14, 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Despidió a las multitudes ansiosas y a sus discípulos para poder estar a solas con el Padre. 3. Marcos capítulo 1 versículo 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Los versículos anteriores nos cuentan que, la noche previa, el pueblo entero se juntó en la puerta de la casa donde Jesús estaba quedando. Allí, Él sanó a muchas personas y expulsó demonios. Pero antes de que amaneciera nuevamente, se marchó para pasar un rato a solas en oración. Jesús sabía que si hubiera esperado a que saliera el sol, habría vuelto a estar rodeado de los ojos curiosos y las voces insistentes de todo el pueblo. 4. Lucas capítulo 4 versículo 42. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Pónganse por un momento en el lugar de Jesús. La gente clama a gritos que los ayude y ellos tienen muchas necesidades reales y usted cuenta con la capacidad de satisfacer todas esas necesidades. ¿Podría sentirse justificado alguna vez si se alejara para estar solo? Jesús lo hizo. Nos encanta sentirnos buscados. Disfrutamos la sensación de importancia, de poder, de ser indispensables, que proviene de hacer algo que nadie más puede hacer. Pero Jesús no dejaba que esos deseos decidieran su proceder. A pesar del interminable clamor de las personas que avanzaban con necesidades que Él tenía el poder de satisfacer, de hecho, en algunas ocasiones Él sanó a todos. Mateo 12:15, Lucas 6:19. Jesús sabía la importancia de disciplinarse para tener un tiempo a solas con el Padre. A estas alturas, el punto debería ser obvio. Para ser más como Jesús, debemos disciplinarnos a nosotros mismos para encontrar momentos de silencio y retiro. Entonces, a través de estas disciplinas, podremos buscar muchas de las bendiciones que Jesús experimentó a través de ellas. Para minimizar las distracciones al orar. Una de las razones más obvias para escapar de los sonidos y del entorno que distraen nuestra atención es para concentrarnos más en la oración. Además de los ejemplos de Jesús en la sección anterior, otros ejemplos bíblicos incluyen a Elías cuando fue a Horeb, el monte de Dios, Primera de Reyes 19:8, donde escuchó el suave murmullo de Dios, vea 19:11-13. A Habacuc en la torre vigía expectante de escuchar la respuesta de Dios, Habacuc 2:1.
y posiblemente al apóstol Pablo cuando fue a Arabia después de su conversión, donde se supone que estuvo solo con Dios. Gálatas 1:17. Desde luego, no es absolutamente necesario alejarse mucho de los ruidos y de la gente para poder orar. De otra manera, casi nunca podríamos orar en el transcurso de la vida cotidiana o en una reunión de oración. Pero hay momentos en los que ayuda a eliminar las voces del mundo para elevar nuestra voz sin distracciones al Dios del cielo. Según Jonathan Edwards, el deseo de estar a solas con Dios fue parte de lo que lo atrajo de Sarah Pierpont. En este primer registro sobre ella, escrito cuando su futura esposa todavía era una adolescente, él dijo: ella difícilmente se preocupa por algo excepto por meditar en él. Le encanta estar sola, caminar por los campos y por los bosquecillos, y siempre parece tener a alguien invisible que va conversando con ella. Allí donde Sara tenía campos y bosquecillos, tal vez nosotros tengamos que caminar por el parque, dar una vuelta a la manzana o encontrar otro lugar para estar solos. Donde quiera que sea, es bueno tener un lugar al cual podamos retirarnos y hablar ininterrumpidamente con Dios, cuya presencia es invisible, pero más real que cualquier otra. Muchos necesitamos darnos cuenta de la adicción que tenemos al ruido. Una cosa es escuchar la televisión o cualquier otro artefacto mientras hacemos los quehaceres domésticos o rutinarios, pero es diferente no poder permanecer un rato en una habitación sin él. Es peor aún requerir que haya un ruido de fondo durante la asimilación de la palabra o la oración. A veces la música ambiental puede tapar otros sonidos indeseados y aumentar la concentración. Pero me refiero a la dependencia de la música, a la incapacidad de funcionar en silencio y a solas. Como ya lo mencioné, la accesibilidad y portabilidad de la tecnología es una bendición ambivalente. Si bien deberíamos dar gracias por sus considerables beneficios, también debemos reconocer que sus tendencias son invasivas y pueden distraer. Cuanto más usemos las tecnologías de audio y de video, más tenemos que aprender las disciplinas del silencio y el retiro para expresar adoración a Dios. La adoración a Dios no siempre requiere palabras, sonidos o acciones. A veces consiste en una calma y un silencio concentrados en Dios. Los antecedentes bíblicos de eso incluyen textos como Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Sofonías 1:7. Guarden silencio en presencia del Señor soberano. Y Zacarías 2:13. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor. Nótese que no es un silencio cualquiera que es impuesto, sino un silencio delante de Él, en presencia del Señor soberano y ante el Señor. Ese no es solamente silencio, es un silencio en adoración. Hay momentos para hablarle a Dios y hay momentos para simplemente contemplarlo y adorarlo en silencio. Los diarios del gran evangelista George Whitefield registran un episodio de adoración silenciosa que tuvo una vez en la soledad de su hogar. Escribió que en la experiencia del 9 de mayo de 1739, a Dios le agradó derramar en mi alma un gran espíritu de súplica y el sentir de sus bondades distintivas, gratuitas, me llenó tanto de amor, humildad y gozo y una santa confusión, que finalmente solo pudo abrir mi corazón delante de él con un silencio terrible. Estaba tan lleno que no podía hablar bien. Ah, la felicidad de la comunión con Dios.
La adoración a Dios en silencio puede darse porque su corazón, como el de Whitfield, está tan lleno que las palabras no pueden expresar su amor por Él. En otros momentos es posible que sienta exactamente lo contrario, tan impasible que todas las palabras le parecen hipócritas. Sea cual sea el estado de sus emociones, siempre hay un lugar para la adoración silenciosa, un silencio centrado en Dios basado en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, para expresar la fe en Dios. El simple acto de callar delante de Dios como lo opuesto a presentarse ante Él con una ansiedad locuaz puede ser una demostración de fe en Él. En el Salmo 62, David manifestó 2 veces esta clase de fe. En los versículos 1 y 2 afirmó: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Luego, en los versículos 5-6, dijo nuevamente: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Las oraciones expresadas en palabras a veces pueden estar más llenas de temor y duda que de fe. El silencio ante el Señor a veces puede expresar más fe y sumisión a la providencia de Dios que las palabras. Isaías 30:15, el versículo favorito de muchos, asocia el silencio delante de Dios con la fe en Él. El Señor, el Dios Santo de Israel, dice: vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. La confianza en el Señor Dios se expresa frecuentemente a través de la oración, pero a veces se demuestra mejor mediante la falta de palabras ante el Señor que, por su silenciosa ausencia de ansiedad, expresa confianza en su control soberano. Descubrí una ilustración de esto en la vida cotidiana en el diario del precoz misionero estadounidense a los indios, David Brainerd, el miércoles 28 de abril de 1742, escribió, y cito: me retiré a un lugar habitual de aislamiento, con una paz y una tranquilidad muy grandes, y pasé casi 2 horas en mis deberes secretos. Me sentía muy parecido a lo que sentí ayer a la mañana, solo que un poco más débil y agobiado. Parecía depender y estar completamente aferrado a mi querido Señor, totalmente desenganchado de todas las demás dependencias. No sabía qué decirle a mi Dios, sino solo apoyarme en su pecho, por así decirlo, y dejar salir mis deseos por estar en perfecta conformidad a Él en todas las cosas. Deseos sedientos y unas ansias insaciables por una santidad perfecta se adueñaron de mi alma. Dios era tan precioso para mi alma que el mundo con todos sus placeres eran infinitamente repugnante. Dejé de valorar el favor de los hombres como si se tratara de piedritas. El Señor era todo para mí y prevalecía sobre todo, lo cual me deleitó en gran manera. Creo que mi fe y dependencia en Dios rara vez habían llegado a tal nivel. Lo vi como una fuente de bondad tal que me parecía imposible volver a desconfiar de Él o volver a ponerme ansioso por cualquier cosa que pudiera sucederme. Fin de la cita. Es posible que no tengamos la capacidad de expresarnos tan bien a través de un diario como lo hacía Brainerd, pero en los tiempos que intercalemos súplicas con silencio, podemos expresarle a Dios nuestra fe en maneras que Él estime igualmente preciosas. Para buscar la salvación del Señor. Los momentos de silencio y retiro para buscar la salvación del Señor pueden referirse a la búsqueda de alguien
que no es cristiano pero quiere ser salvo en Cristo del pecado y de la culpa, o de un creyente que busca que Dios lo salve de determinadas circunstancias. Las palabras de Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 al 28 son apropiadas para ambos casos. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon dijo, y cito: recomiendo el retiro a cualquiera de ustedes que esté buscando la salvación, primero para que estudie bien su caso como a los ojos de Dios. Pocos hombres se conocen a sí mismos como realmente son. La mayoría de las personas se han visto en el espejo, pero hay otro espejo que refleja la verdad y en el que pocos hombres se miran. Estudiarse a uno mismo iluminado por la palabra de Dios y revisar cuidadosamente su propia condición, analizando tanto los pecados interiores como los exteriores y usando todas las evaluaciones que se nos dan en las Escrituras, sería un ejercicio muy sano, pero qué pocos se preocupan de transitar esta experiencia. Fin de la cita. Como después hizo Spurgeon en esta y en todas las ocasiones que estuvo en el púlpito, y como encontramos a lo largo de la narrativa del Nuevo Testamento, cada vez que se predique públicamente la Biblia, nosotros también deberíamos decirles a las personas que busquen sin demora la salvación en Jesucristo, el que fue crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pero además de un llamado como este a todos los oyentes entre las multitudes, no deberíamos minimizar el valor de instarlos al aislamiento para ayudarlos a que eviten las distracciones cuando reflexionen en la condición de su propia alma. El retiro y el silencio pueden ayudarnos a comprender las realidades de nuestro pecado, la muerte, el juicio, etc. Temas serios que frecuentemente silenciamos en nuestra conciencia por la pista de sonido de la vida diaria. Con base en la ubicuidad de las atracciones visuales y auditivas transmitidas por la tecnología, ¿cuán a menudo cree usted que una persona inconversa se sienta a solas, sin distraerse y reflexiona sobre sí misma a la luz del Evangelio? Según mis cálculos, son sumamente pocos los casos entre 1 millón de personas. Nunca debemos dejar de hacer hincapié en acercarse a Cristo inmediatamente, pero también tenemos que estimular a las personas para que se sienten a solas en silencio y, como dijo Spurgeon, estudiarse a uno mismo iluminado por la palabra de Dios. Para ser restaurado física y espiritualmente. Todos tenemos una necesidad regular de recuperar los recursos del ser interior y exterior. Esto fue cierto aún para los que vivían más cerca de Jesús. Después de pasar varios días con una gran exigencia física y espiritual, fíjese qué método de reabastecimiento les recetó Jesús a sus discípulos. Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Marcos 6:31. ¿No le parece genial? Así como los 12 discípulos, todos necesitamos momentos para desatar el lazo de nuestros estreses rutinarios y disfrutar la restauración que el retiro puede darle a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Una noche vi un informe periodístico sobre la vida del pianista Glenn Gould. Lo describía como un instrumentalista maravilloso cuando apareció en la escena musical durante la década de los años 1950, siendo un adolescente. Viajaba por todo el mundo y asombraba a sus oyentes con sus habilidades. Pero en 1964 dejó de tocar en público. A partir de ese momento, y a pesar de que era uno de los mejores pianistas del mundo, Gould tocó solamente en privado
para las grabaciones en un estudio. Hasta sus sesiones de grabación se llevaban a cabo en la más absoluta privacidad. Estaba convencido de que el aislamiento era la única manera de crear. Asimismo, todo el que tenga que crear música, lecciones, ensayos, informes, sermones, arte, presentaciones, etc., sabe que no se puede hacer bien en arrebatos de 5 minutos entre interrupciones digitales o personales. El monacal aislamiento musical de Gould no es una costumbre que la mayoría pueda o deba imitar, pero así como él descubrió que el aislamiento lo ayudaba a crear, descubra usted mismo cómo el silencio y el retiro ayudan a recrearlo usted física y espiritualmente de maneras que son profundamente terapéuticas. Para recuperar la perspectiva espiritual. Una de las mejores maneras de dar un paso atrás y lograr una perspectiva de los problemas más equilibrada y menos mundana es a través de las disciplinas del silencio y el retiro. Cuando el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que él y su anciana esposa tendrían un bebé milagrosamente, Zacarías dudó. En respuesta, Gabriel le anunció: como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Lucas 1:20. ¿Y qué sucedió con la perspectiva de Zacarías acerca de estas cosas durante su periodo de silencio forzado? Cuando el bebé nació, Lucas 1, 64, 66, 64, 63, 64, dice que Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Tal vez sea un ejemplo negativo, pero nos enseña cómo el cerrar la boca a veces puede ayudarnos a abrir nuestra mente para ver las cosas a la manera de Dios. Uno de los acontecimientos más famosos y que más le cambiaron la vida a Billy Graham sucedió en agosto de 1949, inmediatamente antes de la Cruzada de Los Ángeles que lo empujó a un protagonismo nacional. Por un corto periodo anterior a Graham, el título no oficial de evangelista estadounidense más famoso tuvo un hombre llamado Chuck Templeton. Sin embargo, hacia 1949, Templeton se estaba desmoronando espiritualmente bajo la influencia de hombres que dudaban de la inspiración de las Escrituras, y esto finalmente lo llevó a rechazar completamente la fe. Él empezó a compartir con Graham los libros y las ideas que estaban moldeándolo. Tan solo unos días antes de que Graham se fuera manejando a California, Templeton le dijo que, por seguir creyendo en la Biblia, el joven evangelista estaba suicidándose intelectualmente. Mientras hablaba en un congreso de jóvenes en las montañas San Bernardino, Graham supo que tenía que alcanzar la perspectiva de Dios sobre el tema, y lo logró a través del retiro. Así es como describió esa noche. Regresé solo a la cabaña y leí mi Biblia durante un rato. Luego decidí dar una caminata por el bosque. Allí recordó que frases como la palabra del Señor vino, y así dice el Señor, fueron usadas más de 2000 veces en las Escrituras. Meditó en la actitud de Cristo, quien cumplió la ley y los profetas, quien los citó constantemente y nunca señaló que podrían estar equivocados. Mientras caminaba dijo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser el rumbo de mi vida? Vio que el intelecto por sí solo no podía resolver el tema de la inspiración y la autoridad de la Biblia. Más allá de eso, básicamente se había vuelto una cuestión de fe. Pensó en la fe que tenía en muchas cosas cotidianas que él no entendía completamente, como los aviones y los autos, y se preguntó por qué era que solamente con respecto a las cosas del espíritu ese tipo de fe se consideraba equivocada. Así que volví y tomé mi Biblia, continuó, y salí a la luz de la luna. Llegué a un tocón y puse la Biblia sobre él y me arrodillé y dije: oh Dios, yo no puedo demostrar ciertas cosas, no puedo responder algunas de las preguntas que Chuck plantea y que algunos otros plantean, pero acepto este libro por fe como la palabra de Dios. Por medio de ese tiempo de retiro y la perspectiva espiritual que logró esa noche, Billy Graham se transformó después en el hombre que el mundo ha conocido desde entonces.
La experiencia de Graham demuestra lo que dijo el prolífico teólogo puritano John Owen sobre nuestros tiempos a solas. Lo que somos en ellos, eso es lo que somos realmente y nada más. Ellos son lo mejor o lo peor de nuestro tiempo, donde el principio que predomina en nosotros se mostrará y actuará por sí mismo. En otras palabras, lo que somos cuando estamos solos es lo que somos realmente. Si tenemos la costumbre de buscar a Dios y su perspectiva por medio de su palabra cuando estamos a solas, y no solo en la iglesia o cuando estamos con otros cristianos, entonces sí podemos guardar la esperanza de que conocemos a Dios. Para buscar la voluntad de Dios. Tal vez una de las razones más comunes para que los creyentes busquen a Dios en silencio y retiro sea para discernir su voluntad sobre algún tema. Jesús hizo esto en Lucas 6, 12, 13, cuando tuvo que decidir entre sus discípulos quiénes lo acompañarían. Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 para que fueran apóstoles. La historia cristiana es rica en ejemplos memorables de hombres y mujeres que se aislaron de todos, que se aislaron de todos los demás para buscar la voluntad de aquel que más les importaba. Una de las historias preferidas es la de Hudson Taylor, un joven y agotado misionero a China. En el año 1865, mientras estaba de vuelta en Inglaterra para descansar y continuar con algunos estudios médicos, tuvo que luchar con una decisión. Sentía que Dios podía estar llevándolo a comenzar una obra misionera audaz y sin precedentes, llevar el Evangelio a los millones de personas que no habían sido alcanzadas en el vasto territorio interior de China. Durante décadas, casi todos los misioneros habían trabajado únicamente en las ciudades costeras, casi nunca yendo tierra adentro. Pero Taylor tenía miedo de dirigir un enorme proyecto como ese, sabiendo que la carga de reclutar a los misioneros, así como de buscar y mantener su respaldo económico, caería sobre sus hombros. Para el tranquilo domingo de verano del 25 de junio, Hudson Taylor ya no podía seguir soportando la incertidumbre. Agotado y enfermo, se había ido a Brighton a descansar con amigos. Pero en lugar de disfrutar de su compañía constante, él buscó además refugio en el silencio y el retiro, deambulando a lo largo de las playas que dejaba la marea al bajar. Aunque el lugar era tranquilo, él agonizaba. Había que tomar una decisión. Él debía conocer la voluntad de Dios. Mientras caminaba se le cruzó este pensamiento, y cito: pues si estamos obedeciendo al Señor, la responsabilidad recae en Él, no en nosotros. Tú, Señor, tú tendrás toda la carga. Bajo tus órdenes, como siervo tuyo, sigo adelante y dejo en ti los resultados. Cuán sosegadamente me alejé de las playas. El conflicto había terminado. Todo era gozo y paz. Me sentía como si pudiera volar colina arriba hasta la casa del señor Pierce. ¿Y cómo dormí esa noche? Mi amada esposa creyó que Brighton me había sentado de maravilla, y así fue. Fin de la cita. Y así, sobre la bisagra de buscar su voluntad a través del silencio y el retiro, Dios abrió la puerta para la misión al interior de China. Esa misma obra continúa con la bendición de Dios y se convirtió en la Fraternidad Misionera al Extranjero, uno de los grandes esfuerzos misioneros en el mundo. A menudo Dios nos aclara su voluntad en público, pero existen momentos en los que solamente la revela en privado. Para descubrirla son necesarias las disciplinas del silencio y el retiro. Para aprender a dominar la lengua. Aprender a guardar silencio durante cortos periodos de tiempo puede ayudarnos a dominar nuestra lengua todo el tiempo. No hay duda de que aprender a dominar la lengua es fundamental para parecernos a Cristo. La Biblia dice que no vale nada la religión de una persona que no puede dominar su lengua. Santiago 1:26.
Proverbios 17, 27, 28 relaciona los atributos de la persona que se asemeja a Cristo como como el conocimiento piadoso, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento con el poder para refrenar las palabras. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Eclesiastés 3:7 se refiere al dominio de la lengua en un doble sentido, es decir, la capacidad de refrenarla tanto como de usarla, porque dice que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. La piedad, por lo tanto, implica aprender cuándo no debería hablar, así como cuándo debería hacerlo. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:19 también describe el poder sobre la lengua en términos de la capacidad de mantenerla controlada. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esto aplica a nuestro hablar en Internet, así como el que sale de nuestros labios. ¿De qué manera ayudan las disciplinas del silencio y del retiro al dominio de la lengua característico de ser semejante a Cristo? Durante un ayuno prolongado, usted descubre que algunos de los alimentos que come con frecuencia no son realmente necesarios. Cuando ejercita el silencio y el retiro, se da cuenta de que no necesita decir algunas cosas que antes le parecían necesarias. En el silencio aprendemos a confiar más en el control de Dios sobre las cuestiones en las que normalmente nos sentíamos obligados a decir algo o a hablar demasiado. Descubrimos que Él es capaz de manejar las situaciones donde antes pensábamos que nuestra participación era indispensable. En quienes practican el silencio y el retiro también se refinan las habilidades de observar y escuchar. Cuando ellos hablan, sus palabras son mucho más frescas y profundas. Una de las razones por las que las disciplinas duales del silencio y el retiro pueden ser tan transformadoras es por cómo nos ayudan a conectarnos con otras disciplinas espirituales. Por ejemplo, deberían ser el contexto normal en el que nos dedicamos a asimilar la Biblia y a orar. También son una pieza necesaria para adorar a solas. En el silencio y el retiro podemos aprovechar al máximo el tiempo para las disciplinas de aprender y de llevar un diario. También es común practicar el ayuno durante los momentos de silencio y retiro. Pero sobre todo las disciplinas del silencio y del retiro pueden ser muy transformadoras porque brindan el tiempo para pensar en la vida y para buscar a Dios. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no lo hace lo suficiente. No muchas generaciones atrás, la mayoría de nuestros antepasados pasaban sus días trabajando en los campos y en el hogar, donde los únicos sonidos que los rodeaban eran los de la creación de Dios o de las voces humanas. Al no haber motores eléctricos ni medios de comunicación, había menos distracciones artificiales para la voz de la conciencia y la obra del Espíritu Santo en nuestra alma. No es para embellecer los supuestos viejos tiempos, una costumbre pecaminosa, vea Eclesiastés 7:10, o para insinuar que tratemos de volver a ellos. Simplemente estoy reafirmando lo que hemos dicho desde el comienzo de este capítulo. Uno de los costos del avance tecnológico es que tenemos más tentaciones de evitar la tranquilidad. Aunque hemos ampliado nuestra asimilación de noticias e información de todo tipo, estas ventajas pueden ser a costa de nuestra profundidad espiritual si no practicamos el silencio y el retiro. Recuerde que el gran propósito de practicar estas disciplinas es la piedad, para que podamos ser como Jesús, para que podamos ser más santos. En el libro La hora tranquila, Austin Phelps escribió: se ha dicho que ninguna obra importante de la literatura o de la ciencia fue escrita por alguien que no amara el retiro. Podemos establecer como un principio elemental de la religión que nadie que no se haya tomado el tiempo para estar a menudo largamente a solas con Dios ha logrado un crecimiento importante en la santidad. Recomendaciones
para el silencio y el retiro. Algunas personas disfrutan las disciplinas del silencio y el retiro de la misma manera que disfrutan leer o ver una gran aventura. En vez de desarrollar estas prácticas por su cuenta, solo se involucran en ellas de una manera indirecta y las admiran desde lejos. Sueñan con estas disciplinas, pero no las llevan a cabo. A continuación, hay algunas ayudas prácticas para hacer que el silencio y el retiro no sean un simple anhelo, sino una realidad y un hábito. Retiros de un minuto. Una emisora de radio cristiana de la zona donde vivo solía transmitir un anuncio de 30 segundos que hacía énfasis en los beneficios del silencio. Luego dejaba 10 segundos en silencio para dejar en claro la idea. Aunque suena muy simple, era notable el impacto de ese momento inesperado en silencio. Es posible darse ocasionalmente esa misma clase de renovación breve a lo largo del día. Un momento en algún semáforo, en un ascensor o en una fila de autos puede convertirse en un retiro de un minuto, cuando lo consagra como un tiempo de silencio y retiro. Puede usar el momento para orar en la comida para una pausa espiritual. No puedo ofrecer recomendaciones para las circunstancias de cada uno, pero puedo animarlo a buscar maneras de convertir la rutina en lo sagrado para mejorar, como solían decir los puritanos, un minuto perdido aquí o allá, incluso en el día más ocupado, haciendo que cambie de propósito y sea un retiro de un minuto. Desde luego, la clave no solo es tomarse un respiro y relajarse por un instante, por más útil que esto sea. Lo que estoy proponiendo es buscar a Cristo de una forma más intencional durante ese momento y descansar por fe en Él. Es practicar lo que cantamos en el himno. Toma mis momentos y mis días, haz que fluyan en una alabanza sin fin. Aproveche esas oportunidades inesperadas que le da el Señor y concéntrese exclusivamente en Él y en la vida en el Espíritu. Aunque no tenga más que unos pocos segundos, aunque no esté en un lugar absolutamente silencioso o completamente solitario, disfrute de la restauración que se encuentra en el conocimiento de Jesucristo. La meta del silencio y el retiro diarios. Sin excepción, los hombres y las mujeres que conozco que han logrado el crecimiento más rápido, consecuente y evidente en su parecido a Cristo, han sido los que cultivan un tiempo diario para estar a solas con Dios. Ese rato de silencio lo dedican a la asimilación de la Biblia y a la oración, y en esa soledad disfrutan de la ocasión para adorar en privado. Muchos se esfuerzan por desarrollar este hábito devocional diario porque llevan una vida muy ocupada y se enfrentan a un enemigo muy terco que es consciente de los riesgos que esto implica. El misionero Martin James Elliot sabía de la lucha. Creo que el diablo se tomó muy en serio el monopolio de estos tres elementos: el ruido, la prisa y las multitudes. Satanás tiene muy en claro el poder del silencio. Nuestros días suelen estar más que llenos de suficiente ruido, mucha prisa e igual cantidad de personas ocupadas. A menos que planifiquemos tener a diario momentos de silencio solitario delante de Dios, estas otras cosas se abalanzarán para llenar nuestro tiempo como el agua del Titanic. Estos momentos diarios son la savia de las disciplinas del silencio y el retiro. Los que se entrenan bien en el silencio y el retiro todos los días son más propensos a disciplinarse para disfrutarlas ocasionalmente, como en los retiros de un minuto, en el día del Señor y en periodos prolongados. La persona que rara vez se ejercita se agita tanto por subir rápido las escaleras como por una carrera de 1,5 kilómetros. El que corre todos los días no tiene problema con ninguno de los dos. De la misma manera, la persona que tiene un tiempo de ejercicios espirituales diarios es quien más disfruta los retiros de un minuto y los periodos prolongados de silencio y retiro. Escapar para estar solo en silencio. Escapar en busca de un tiempo prolongado de silencio y retiro
Puede no ser nada más que requerir una sala vacía en su iglesia donde pueda pasar algunas horas, una tarde o un sábado. O puede involucrar pasar una noche o un fin de semana en un centro de retiros, en una posada o en una cabaña. Es posible que a algunas de estas escapadas no quiera llevar más que su Biblia y un cuaderno. En otras tal vez quiera devorar un libro que cree que lo ayudará a desarrollarse como discípulo de Jesús. Este tipo de retiros también son un buen momento para planificar, ponerse metas y evaluar cosas. Si nunca ha pasado una tarde entera, un mediodía o un poco más en silencio y retiro, es posible que se pregunte qué haría con todo ese tiempo. Le aconsejo que prepare un programa, ya sea de antemano o que lo haga apenas llegue, porque se sorprenderá de lo rápido que pasa el tiempo si se mantiene ocupado y de cómo se arrastra si usted no tiene un plan. No sienta que tiene que apegarse como un esclavo a su programa. Aunque no sea un evento en el que deba quedarse una noche, duerma si necesita hacerlo, pero un plan puede ayudarlo a usar el tiempo para los propósitos previstos en lugar de desperdiciarlo sin darse cuenta. Aunque las escapadas de una noche a lugares alejados son maravillosas, no espere el momento en el que pueda ir como Elías al monte Horeb por 40 días antes de empezar a practicar el silencio y el retiro. Recuerde que, hablando en general, todas las disciplinas espirituales, incluidas estas dos, están diseñadas para practicarse cotidianamente en los lugares donde vivimos nuestra vida diaria. Lugares especiales. Ubique lugares especiales que puedan ser utilizados para el silencio y el retiro. Búsquelos dentro de su casa, a donde pueda llegar caminando, a pocos minutos por auto y a una distancia razonable para retiros de una noche o más largos. Si tiene niños en casa, puede ser difícil hallar un lugar apartado para encontrarse con Dios. Es posible que necesite la creatividad o la desesperación. De A. W. Tozer, quien durante un tiempo solamente pudo encontrar la privacidad necesaria dentro de la sala de la caldera. O puede replantear el uso de un closet. La piadosa Susana Wesley, madre de John, el fundador del movimiento metodista, y de Charles, el prolífico compositor de himnos, crió una familia muy grande y durante muchos años le fue prácticamente imposible aislarse físicamente. Era casi tan conocida por ser la madre de dos hijos influyentes como por su hábito cuando necesitaba silencio y retiro, de ponerse el delantal sobre su cabeza y leer la Biblia y orar debajo de él. Obviamente eso no bloqueaba mucho el ruido, pero era una señal para sus hijos de que durante esos minutos no debía ser molestada y de que los mayores tenían que ocuparse de los más pequeños. Quizá usted logre encontrar retiro suficiente al aire libre. Jonathan Edwards pudo aislarse en un campo abierto. Mientras viajaba por el río Connecticut, anotó: en Saybrook desembarcamos para hospedarnos el día sábado y guardarnos el sábado. Allí tuve un tiempo agradable y renovador, caminando solo en los campos. Comúnmente se retiraba a los bosques para estar en silencio y retiro con Dios. Cabalgué hacia los bosques por mi salud. Bajé de mi caballo en un lugar retirado como acostumbro hacer para caminar en busca de la contemplación divina y la oración. Es posible que usted no viva cerca de un campo o un bosque, pero tal vez haya un parque no demasiado lejos que podría brindarle un lugar para caminar, pensar y orar con pocas distracciones. Un farmacéutico de mi iglesia suele detenerse al atardecer durante algunos minutos en un parque que está a 2 cuadras de su casa para estar en silencio y retiro antes de ir a encontrarse con su esposa y sus 4 niños pequeños. Durante años mi lugar favorito fue el Arboreto Morton, cerca de donde vivía. Ahora es un camino tranquilo y arbolado por el que puedo pasear a solas. Dawson Trotman tenía la rutina de caminar hasta una loma que había al final de su calle. Allí pasaba horas preciosas solo, orando en voz alta, cantando alabanzas al Señor, citando los pasajes bíblicos de promesas y desafíos que colmaban su mente, a ratos luchando con la oración insistente, otras veces caminando en silencio de un lado de la ladera al otro. Uno de mis mejores amigos lleva pequeños papeles que contienen sus motivos de oración y camina por cuadras en su barrio mientras abre su corazón en silencio delante de Dios.
Como ya mencioné, el edificio donde se reúne su iglesia podría ser el lugar ideal para pasar algunas horas de aislamiento. La mayoría de las iglesias tienen mucho espacio desocupado durante la semana. Puede quedarle relativamente cerca. Si no es así, probablemente haya otra iglesia dispuesta a recibirlo. Sería gratis y seguro, podría estar disponible con poca anticipación y podría proporcionarle una gran cantidad de comodidades. El predicador profético galés Howell Harris, un amigo de George Whitefield, tenía un lugar especial para el silencio y el retiro en el edificio de una iglesia. Escribiendo sobre el tiempo previo al ministerio evangelístico del galés, Arnold Dallimore dice, y cito: el conocimiento que tenía Harris sobre las cosas divinas en aquellos días era limitado. Simplemente sabía que amaba al Señor y que quería amarlo aún más. Y en esta búsqueda trataba de encontrar lugares tranquilos donde pudiera aislarse con Él en oración. Uno de sus retiros favoritos era la iglesia de Langasti, la aldea donde estaba la escuela en la que él enseñaba en aquel entonces. Y en una oportunidad, poco después de su conversión, trepó a su torre para estar más a solas con el Señor. Allí, mientras permanecía intercediendo por algunas horas, experimentó una sensación apabullante de la presencia y el poder de Dios. Esa torre solitaria de la iglesia se convirtió para él en el lugar santísimo, y luego escribió: de repente sentí que mi corazón se derretía dentro de mí como la cera frente al fuego, por amor a Dios mi Salvador. Y también sentí no solamente amor y paz, sino un anhelo por fundirme con Cristo. En lo más íntimo de mi alma había un clamor que nunca antes había conocido. Abba, Padre. Yo sabía que era su hijo y que él me amaba y me escuchaba. Mi alma llena y saciada gritó: es suficiente. Estoy satisfecho. Dame fuerzas y te seguiré a través del fuego y del agua. Fin de la cita. Como el delantal de Susana Wesley, puede que su lugar habitual no sea el ideal, y puede que usted tenga que cambiar de lugar de vez en cuando, pero haga todo lo posible por ubicar algún lugar único para buscar la piedad a través del silencio y el retiro. Compense las responsabilidades cotidianas. Organice con su cónyuge o con un amigo, cuando sea necesario, un sistema de compensación de responsabilidades cotidianas para tener la libertad para extender los momentos de silencio y retiro. Puede que su respuesta inicial frente a la recomendación de pasar momentos prolongados en estas disciplinas haya sido: usted no conoce mi situación. Yo tengo una familia que alimentar e hijos que debo cuidar. Sencillamente no puedo irme por mi cuenta durante horas. La mayoría de las personas, incluidas las que practican el silencio y el retiro, tienen obligaciones similares que no pueden descuidar. El método más práctico y barato para superar este problema es pedirle a su cónyuge o a un amigo que se ocupe de sus responsabilidades temporalmente para que usted tenga un poco de tiempo a solas. Después, devuélvale el favor haciendo lo mismo por él o ella o proveyéndole otro servicio. Las madres con hijos pequeños me dicen que esta es la mejor manera y la más factible que han encontrado para lograr un tiempo prolongado para estas disciplinas. Entonces, por ejemplo, su cónyuge o una amiga pueden quedarse con los niños en su casa, digamos, o en su iglesia durante la mañana mientras usted se reúne a solas con Dios. Después de eso almuerzan juntos y se compensan durante la tarde. Usted quizá podría organizar un grupo de servicio como hacen algunos en una iglesia que conozco, en el que ofrecen cuidar a los niños por un par de horas una mañana a la semana para que las mamás puedan disfrutar de un poco de tiempo a solas con Dios en alguna otra parte del edificio. Una advertencia: la realidad puede golpearlo especialmente duro al volver a casa. Una mamá con 5 niños me contó que amortigua el impacto preparando con anticipación una comida para microondas o en una olla a fuego lento. Si hay un desorden cuando vuelve a su casa, puede hacer ajustes sin tener que ponerse a cocinar inmediatamente. Así de duro como es a veces regresar,
Los rigores de la realidad solo demuestran cuánto necesitamos la renovación del silencio y el retiro. Más aplicación. Buscará momentos diarios de silencio y retiro. Mientras estaba edificando el templo de Salomón, no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Primera de Reyes 6:7. De igual manera, nuestro templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6:19, necesita ser edificado con intervalos de silencio y tiempo a solas. Programe un retiro como este para cada día. Cuanto más ocupado esté y más frenético sea su mundo, más necesita planificar espacios diarios de silencio y retiro. A.W. Tozer se extendió más sobre este tema diciendo, y cito: cada día, retírese del mundo a algún lugar privado, aunque no sea más que a su habitación. Durante un tiempo, yo me retiraba a la sala de la caldera a falta de un lugar mejor. Quédese en el lugar secreto hasta que los ruidos de su alrededor comiencen a desvanecerse en su corazón. Entrégase a Dios y luego sea lo que usted es y quien usted es, sin importar lo que piensen los demás. Aprenda a orar en su interior a cada momento, capture sus pensamientos errantes, contemple a Cristo con los ojos de su alma. Todo lo anterior está supeditado a la buena relación con Dios a través de Cristo y a la meditación diaria en las Escrituras. Si nos faltan estas cosas, nada nos ayudará. Si las cumplimos, la disciplina recomendada será exitosa en neutralizar los efectos nocivos de la exteriorización y nos permitirá conocer más a Dios y a nuestra propia alma. Fin de la cita. Así como el sueño y el descanso diarios revitalizan el cuerpo, el silencio y el retiro diarios refrescan el alma. Estas disciplinas tienen una manera de airear la mente y planchar las arrugas del alma. Organícese para llegar todos los días a la calma para encontrar a Dios en su palabra y por medio de la oración. ¿Buscará momentos prolongados de silencio y retiro? Planifíquelos. Inclúyalos en su calendario. La rutina y las responsabilidades de la vida diaria se multiplicarán hasta llenar todo su tiempo y le impedirán pasar periodos extensos a solas con Dios, a menos que usted actúe firmemente. Tal vez necesite un largo tiempo en silencio y retiro para resolver sus dudas o restablecer su anclaje espiritual. Eso es lo que hizo el difunto Francis Schaeffer durante un periodo crítico de su vida en 1951. Llegó a una crisis que tenía dos partes. Describió su lucha de la siguiente manera, y cito: primero, me parecía que entre muchos de los que sostenían la postura ortodoxa, es decir, la doctrina bíblicamente ortodoxa, uno veía poca realidad de las cosas que la Biblia decía muy claramente que debían ser el resultado del cristianismo. Segundo, gradualmente maduró en mí que mi propia realidad era menos de lo que había sido durante los primeros días después de que me convertí en cristiano. Me di cuenta de que con sinceridad debía retroceder y reconsiderar toda mi postura. Fin de la cita. Esta crisis fue suficientemente importante como para justificar largos periodos de silencio y retiro. De este periodo de muchos días, dijo: caminaba en las montañas cuando estaba despejado y cuando estaba lluvioso caminaba de un lado a otro dentro del granero del viejo chalet donde vivíamos. Caminaba, oraba y analizaba detenidamente lo que enseñaban las Escrituras, a la vez que revisaba mis propias razones para ser cristiano. Gradualmente empezó a ver que su problema era que no entendía lo que dice la Biblia sobre el significado de la obra culminada de Cristo para nuestra vida presente. Poco a poco, el sol volvió a salir en su alma y la canción regresó. Esos días de silencio y retiro fueron el gran punto de inflexión en la vida de Schaeffer y la base sobre la cual se construyó el resto de su ministerio único y hoy famoso, Labri, en Suecia. Quizá usted necesita quedarse a solas con Dios y resolver ciertos temas y cuestiones. Quizás esté en una crisis de fe que necesita tiempo para la oración, la meditación en la palabra, el pensamiento profundo y mucho examen de conciencia. Hay demasiado en juego para descuidar el tema o tratarlo superficialmente. Si su cuerpo tuviera una urgencia, usted se tomaría el tiempo necesario para ocuparse de ella.
no haga nada menos por una urgencia del alma. Pero no piense que los periodos largos de silencio y retiro únicamente son momentos para resolver las crisis y atender las urgencias del alma. La biografía del primer misionero proveniente de Estados Unidos, Adoniram Judson, cuenta esta historia. Una vez, cuando estaba agotado por las traducciones y realmente necesitaba descansar, se fue por las colinas a la selva espesa, mucho más allá de todo asentamiento humano. A este lugar llevó su Biblia y se sentó a leer bajo los árboles de la selva agreste y meditó y oró, y por la noche regresó a la ermita, una casa de bambú que había construido al borde de la selva. Fin de la cita. Judson pasó 40 días increíbles como este en la peligrosa selva de Burma, pero de este estilo de vida nos cuentan que solamente lo adoptó por un tiempo. ¿Por qué cambió su rutina por este largo periodo de silencio y retiro? Su biógrafo dice que fue como un instrumento de perfeccionamiento moral por medio del cual toda su vida futura podría traducirse más en armonía con el ejemplo perfecto del Salvador a quien él adoraba. Judson se dedicó a este tiempo de retiro extendido con el propósito de descansar por su futura utilidad y para la piedad. ¿No debería usted procurar hacer lo mismo, aunque para usted algo más cercano a 40 horas podría ser más realista que 40 días? ¿Empezará ahora? Pocas veces le resultará fácil pulir su agenda para lograr el tiempo para el silencio y el retiro. El mundo, la carne y el enemigo de su alma se ocuparán de eso. Pero si se disciplina a usted mismo para hacerlo, de lo único que se arrepentirá será de no haber comenzado antes. No espere que cada ocasión tenga el mismo efecto en su vida que algunos de los citados aquí de la historia cristiana. Los resultados espectaculares o las emociones intensas pueden ocurrir rara vez. Sin embargo, como con todas las disciplinas espirituales, el silencio y el retiro son beneficiosos, aunque muchas veces al concluirlos usted se sienta normal. De todos modos, encontrarse a solas con Dios genera un deleite que, aunque no siempre sea extraordinario, casi siempre es renovador. Estas palabras de Jonathan Edwards son un recordatorio final apropiado. Y cito: de vez en cuando algunos resultan muy afectados cuando están acompañados, pero no tienen nada que se asemeje proporcionalmente en modo alguno a eso. En secreto, en la meditación a solas, en la oración en secreto y en la charla con Dios cuando están solos y separados de todo el mundo. El verdadero cristiano indudablemente se deleita en la fraternidad religiosa y en la conversación cristiana y encuentra mucho en ella que pueda conmover su corazón, pero también se deleita a veces al retirarse de toda la humanidad para conversar con Dios en lugares solitarios. Esto también tiene sus ventajas particulares, pues arregla su corazón e involucra sus afectos. La verdadera religión predispone a las personas a estar mucho a solas en lugares solitarios para la meditación santa y la oración. Esta es la naturaleza de la gracia verdadera que, aunque ama a la sociedad cristiana en su lugar, sin embargo, de una manera peculiar, se deleita en el aislamiento y en la conversación secreta con Dios. Fin de la cita. ¿Ha usted experimentado alguna vez esta gracia verdadera, la obra de Dios en su alma que hace que no solo se deleite en la comunión con el pueblo de Dios, sino que también lo conmina a conversar con Dios en lugares solitarios? Dios nos creó para que estemos en profunda comunión con Él, pero en el jardín del Edén esa comunión fue rota por el pecado. Desde entonces, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Isaías 53:6. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23. Así que nos volvimos a nuestro propio camino y mostramos poco interés en conocer el camino a Dios y en acercarnos a Él. Pero así como Dios vino a buscar a Adán en el jardín después de que había pecado, Dios también vino a buscarnos cuando envió a su Hijo Jesús a buscar y a salvar a los que están perdidos. Lucas 19:10. Para eliminar la barrera de nuestra rebeldía contra Dios
y restaurar nuestra comunión con el Padre. Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como sustituto para Dios y recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pedro, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a usted a Dios. 1 Pedro 3:18. Dios mostró que había aceptado la muerte de Jesús en beneficio de otros cuando lo resucitó. Y Dios muestra su buena voluntad para que Cristo nos lleve a Él, invitándonos a acercarnos a Él en el nombre de Jesús. Son eternamente bienvenidos los que se arrepientan de irse por su camino y confíen en que Jesús los hace aceptables para Dios. Los que llegan al Padre por medio de Jesús reciben el Espíritu Santo, quien les da vida para Dios y los hace clamar Abba Padre. Romanos 8:15. Y así, los que conocen a Dios sienten por Él un clamor de corazón encendido por el Espíritu, anhelando adorarlo con su pueblo, buscando hablar de las cosas de Dios en fraternidad religiosa con otros y deleitándose en la conversación secreta con Dios. ¿Se comprometerá con las disciplinas del silencio y el retiro? Si usted ha experimentado la gracia salvadora de Dios, el silencio y el retiro serán, según las palabras de Edwards, un deleite, una fuente fiel de renovación, gozo y transformación. Si los tuviera, casi apostaría con usted 2 millones de rublos a que es así.